Y ahora me toca presentar a quien será nuestro primer entrevistado el día de hoy. Hablamos de Álvaro Luque, que en el Festival de Cine de Lima presentó su ópera prima, La Danza de los Mirlos, un documental que además tuvo el privilegio de ser la película de apertura del festival, que además tuvo una presentación maravillosa con un concierto de los Mirlos al final en el Teatro Nacional. Es una lástima que Alonso no nos pueda acompañar hoy día con lo melómano que es para poder conversar más de esta película. Pero nada, bienvenido Álvaro. Primero felicitarte por el documental. Tuve la suerte de verlo, no en la función principal en el teatro, sino en la que hubo en la sala de la Católica, una función más pequeña. De hecho, te vi en Moyobamba, porque estuve en Moyobamba el día que estabas filmando, te vi de reojo con los Mirlos por ahí, en un concierto que hubo, Increíble. eh, que creo que fue un disfrute para todos. Y felicitarte en primer lugar por la película y darte la bienvenida, Álvaro. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y qué increíble esto que me cuentas de Moyobamba. O sea, la energía que se vivió en ese San Juan fue increíble. Sí, fue una experiencia tremenda y ya te preguntaré por ella en un momento más adelante, de forma particular. Pero lo primero, ¿no? Quiero saber cómo nace la idea de este documental, que además es tu ópera prima. Tengo entendido que has tenido trabajos anteriores relacionados a la publicidad, a temas corporativos anteriormente, pero esta es tu primera película, ¿no? ¿Cómo nace el documental? ¿Cómo nace el contacto con los Mirlos? ¿Nace de parte de ellos? ¿Nace por parte tuya? Bueno, nosotros conocimos a los Mirlos a través de un amigo que nos lo presenta y a partir de eso generamos una relación de amistad con la familia de Jorge Rodríguez. De hecho, lo primero que hicimos fue armar, digamos, una carpeta para presentarnos a DAFO. Y a partir de eso, nuestra relación se fue haciendo cada vez más cercana. Y ahí sucede algo que es bien interesante, y es que Jorge nos entrega, digamos, este material fílmico que no sabíamos que él tenía, ¿no? Y fue una sorpresa inicial increíble, ¿no? Exacto. Y poco a poco va evolucionando este proyecto, supongo. ¿Qué tal es el paso de la publicidad ahora al cine? ¿Cómo has vivido esa experiencia, ese cambio? ¿Cuál diría que ha sido el cambio más grande que has visto? Bueno, yo estudié dirección de cine en Buenos Aires, y cuando volvimos a Lima con mi hermano creamos esta productora. Y la verdad es que me pasa que como realizador publicitario y al mismo tiempo realizador de cine, ahora con esta primera película, creo que la gran diferencia es el tiempo, ¿no? O sea, este proyecto nos ha tomado casi 5 años, ¿no? Los proyectos publicitarios son mucho más veloces, ¿no? Eh, Cada uno con sus particularidades, ¿no? Pero en específico la película la he disfrutado mucho, ha sido un proyecto de largo alcance, ¿no? 5 años que además tuvieron muchas cosas, ¿no? Durante la filmación del proyecto, ¿no? Incluido la pandemia, que además hizo que la película tuviese que repensarse un poco, ¿no? A partir de todo lo que pasó, ¿no? La cumbia amazónica particularmente fue súper golpeada por el COVID, ¿no? De hecho, creo que llegamos en un muy buen momento para contar la película, y tener a sus protagonistas presentes. Sí, de hecho, pasó. Hay un material en el documental muy interesante, entrevistas en el extranjero muy, muy interesantes. Pero mencionas, la película demoró 5 años en hacerse. Lastimosamente es algo muy común dentro del cine peruano. ¿A qué es que se debe esto? Falta de presupuesto, falta de apoyo, la necesidad de tener que estar postulando concursos porque no hay mucho más apoyo fuera de DAFO y otros par de elementos más que dilatan mucho la producción. ¿Es difícil hacer cine en el Perú? Sí, no, por supuesto que es difícil, de todas maneras, ¿no? Pero o sea, yo creo que es muy importante tener claro el rumbo del proyecto y tener una estrategia que puede ser muy distinta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decidimos participar en DAFO. De hecho fue el primer proyecto que presentamos. Creo que la experiencia de armado de carpetas en el mundo publicitario nos ayudó mucho a tener un proyecto muy conciso, y creo que eso ayudó mucho, obviamente además del interés que generan los Mirlos y el material de Super 8, ¿no? Que claramente hace que el proyecto se transforme en uno de rescate cultural, ¿no? O sea, lo que logra Jorge con sus registros es bien interesante, ¿no? Entonces,
definitivamente esa primera ayuda es muy importante para todo lo que vino después, ¿no? Nosotros empezamos a internacionalizar el proyecto, hemos estado en el Festival de Florianápolis, ahí recibimos un premio del Festival de Cali, en el Festival de Cali nos invitaron al Doc Montevideo y en general hemos tenido un recorrido bien interesante, primero con un teaser proyecto, luego con el Work in Progress de nuestro primer corte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al extender, digamos, el tiempo de la realización de la película, empiezan a aparecer instancias que son interesantes para el proyecto y lo hacen crecer, ¿no? Nosotros tuvimos esa oportunidad de mostrar la película y recibir comentarios, y eso a mí particularmente me ayudó mucho. Este, y eso fue realmente bien interesante, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Es difícil, ¿no? Hay que buscar apoyo, hay que empujar el proyecto, ¿no? Y no dejar que te venza, ¿no? O sea, de hecho, hay que tener un equipo muy importante, ¿no? O sea, yo estoy súper agradecido con la gente que se sumó, digamos, a la película desde su inicio, ¿no? Y, por ejemplo, en esta última etapa, ¿no? Donde el festival nos ofreció estrenar, lo cual ha sido una oportunidad increíble y siempre vamos a estar agradecidos y honrados por haber tenido esa pantalla para la película, porque nosotros queríamos queríamos presentarla localmente, ¿no? Y qué mejor manera que inaugurando el Festival de Lima y con concierto de los Mirlos incluido, ¿no? Realmente ha sido una experiencia hermosa. Quiero preguntarte específicamente por esa experiencia, ¿no? Por los comentarios que he tenido, como mencioné, yo pude ver la película, pero no en la función de apertura. Vi que fue un espectáculo, fue una fiesta. O sea, ¿qué tal la experiencia de ser elegidos para abrir el festival después de un par de años donde ha habido una serie de virtualidad y semipresencialidad y ahora que hay una vuelta más grande, ustedes son la película que lo abre? Además, con esta producción, ¿no? De una experiencia con los Mirlos. ¿Qué tal esta experiencia en el festival? Sentirse ser la película de apertura y esta energía que se vivió en la apertura. O sea, fue increíble. Realmente creo que fue una decisión muy acertada del festival. Eh, Hacer esa experiencia de casi de cine expandido, ¿no? Los Mirlos prácticamente salieron de la pantalla, entonces fue bien emotivo, ¿no? Jorge y su hijo, Dani, ¿no? De la banda que ha tenido un recorrido tan interesante, ¿no? Con con momentos difíciles, pero finalmente los Mirlos están vigentes todavía, ¿no? Y creo que es un homenaje, ¿no? A una carrera que creo yo nos trae muchas alegrías, ¿no? Y ahora que entendemos un poco más de su historia, creo que los que estuvimos ahí en la sala y los que tengan la oportunidad de ver la película eh, van a poder sentir un poco eso, ¿no? Esa alegría que transmiten ellos, ¿no? Y creo que, como tú dices, ¿no? La vuelta a las salas creo que tenía que ser de esa forma, ¿no? Con una fiesta, y creo que nuestra película encajaba perfecto con esa sensación de alegría, ¿no? De volver al cine, y creo que, bueno, lo logramos. Yo la verdad la pasé muy bien con todo el equipo, con toda la gente que estuvo ahí y que se nos acercó y nos pudo dar sus opiniones sobre la película, ¿no? Ahora, dentro del documental se busca explorar, creo que dos aristas principales, ¿no? Uno lado, la historia de los Mirlos, de su fundación, su inicio, su crecimiento. Y por otro lado, la influencia que han podido tener en el Perú y en el extranjero, ¿no? Para ti, ¿tú conocías de antes de realizar el documental esta historia? ¿Cuánto te has podido ir enterando? Y una segunda pregunta, el montaje de la película, y creo que eso tiene que ver con tu experiencia en el en la publicidad, es bastante frenético por momentos, ¿no? Se va alternando bastante estas dos historias, van en paralelo. ¿Por qué esta decisión de este tipo de montaje? Bueno, el montaje de la película lo trabajamos en base al material de archivo que fue apareciendo, que era muy importante, ¿no? De hecho, en un momento, durante tanto tiempo de registro, teníamos mucho material con el cual queríamos trabajar, ¿no? Y la verdad es que durante la pandemia apareció ese video donde vemos al padre de Jorge tocar su bandoneón, y para mí eso
cambió un poco, de hecho, el inicio de la película e intentamos hacer que fuese casi como que el leitmotiv de la narración, ¿no? Porque la película habla mucho sobre esta relación padre-hijo, la herencia que esa supone, ¿no? Entonces, eh, como te digo, no había mucho material que queríamos contar en esta primera película de los Mirlos, ¿no? Porque la verdad es que se podría hacer una serie sobre ellos también, ¿no? Pero creo que era muy importante para nosotros intentar encontrar un equilibrio entre esta historia personal de Jorge, el material de archivo que él tiene, junto con este material de registro que hemos hecho nosotros en sus conciertos, en estas personas que ellos han influenciado, ¿no? Era bien importante lograr eso, ¿no? Y aparte, esta sensación que creo yo que te deja la música, ¿no? O sea, algo que también nos parecía bien importante era escuchar los temas de los Mirlos, ¿no? O sea, la película en ese sentido creo que recorre mucho la historia musical de los Mirlos y este mismo ritmo, ¿no? Te exige, digamos, ese corte, ¿no? Además también el trabajo de animación y de color que se hizo, me parece que también intenta acercarse un poco a esa sensación psicodélica, ¿no? que transmite la banda, ¿no? Por eso también como muchas decisiones, ¿no? que tomamos en la película, ¿no? sobre cómo ir saltando de cada uno de esos puntos que queríamos tocar, ¿no? Ahora, hablando además de estos puntos, se habla mucho de la influencia, ¿no? Hay una serie de entrevistas a músicos franceses, músicos ingleses, ¿no? ¿Tú esperabas que un grupo peruano de la selva del Perú, cuando empezaste a trabajar el documental, pudiera tener este nivel de influencia en el extranjero? Y este nivel, o sea, uno ve el documental y ve conciertos en México, en Alemania, en Argentina, con miles de personas vibrando con un grupo que sale de una capital de provincia en la selva de Perú. ¿Esperabas esta experiencia? ¿Qué energía le transmitió el poder hacer este seguimiento de los Mirlos, no? La verdad es que fue increíble, ¿no? Bueno, a mí me pasó que yo en el 2006, 2007, en Buenos Aires, me encontré con el Roots of Chicha, ¿no? Y fue una forma para mí también de conectarme con nuestra cumbia, ¿no? Eso fue bien interesante. Yo tuve la suerte también de luego entrevistar a Oliver Conan y de hecho en la carpeta que armamos para DAFO, mencionábamos a todas estas bandas y a estas personas y que finalmente logramos entrevistar como teníamos planeado, ¿no? Eso para nosotros fue bien interesante y un logro. Y de hecho acompañamos a los Mirlos en su primera gira a Europa y ahí comprobamos, ¿no? En todas estas ciudades donde estuvimos con ellos, el nivel de cariño y respeto que se les tiene a ellos como músicos, ¿no? O sea, yo creo que los Mirlos son parte muy importante de esta corriente musical que es la cumbia amazónica junto con otras bandas, ¿no? El tema es que ellos lograron la internacionalización, ¿no? Que lo vienen haciendo desde, como se ve en la película, ¿no? Desde hace más de 20, 30 años, ¿no? Solamente que ahora somos mucho más conscientes porque hay bandas que están surgiendo, como vimos en la película, como Los Bichos, ¿no? A partir de influencias directas, ¿no? Y en el momento en que nos acercamos a ellas, por ejemplo, no podían creerlo, ¿no? Que los Mirlos es una banda que realmente ellas admiran y lo mencionan en la película, o sea, las invita a participar en la película, ¿no? Fue súper gratificante y eso creo que se sigue dando ahora mismo, ¿no? Los Mirlos están yéndose a Chile ahora mismo a tocar, hemos empezado a recibir invitaciones para la película, entonces creo que se vienen momentos bien interesantes para ellos como banda y obviamente para su proyecto también, ¿no? En un momento voy a preguntarte también de qué es lo que se viene, pero antes quiero cerrar un par de cosas del propio documental. Hay toda esta serie de material de archivo que grabó José Rodríguez de Los Mirlos, ¿no? Una serie de películas familiares, de diversas tomas de la realidad peruana, de sus viajes al interior del país, de sus giras, ¿no? ¿Qué tan importante fue esto? Me dices que ayudó y cambió la esencia del documental, que a partir de él quisieron
hacer el montaje principal, que fuera el narrativo, ¿por qué hacer que este material sea el narrativo? Y en segundo lugar, ¿qué crees que nos dice eso de Jorge Rodríguez? Porque al final, en la película uno puede ver que es un músico que también tiene alma de cinéfilo, ¿no? O un alma de alguien, de un aficionado al cine y a las grabaciones, y que tal vez él mismo dice, quién sabe, si no hubiera sido músico, tal vez hubiera por el cine que era mi pasión. Bueno, es bien, bien interesante esto, ¿no? Porque Jorge nos cuenta que desde pequeño tuvo acceso a un proyector de 16 milímetros y en Moyobamba hacían proyecciones con su hermano. O sea, levantaban una sábana blanca y proyectaban películas para sus amigos, ¿no? Y luego, bueno, más adelante, él accede a su cámara de 8 milímetros y ese es el material que nosotros vemos, ¿no? Una mirada inédita, ¿no? O sea, súper interesante porque además es material de Moyobamba, ¿no? De distintos momentos de su vida y como él menciona, ¿no? Filmar en ese momento no era barato, entonces filmaba poco de muchas cosas, ¿no? Entonces nos da casi un panorama de eso, ¿no? De su vida personal, de sus amigos, de su banda, de su ciudad, ¿no? Es algo muy particular, ¿no? O sea, hemos tenido realmente mucha suerte de que Jorge tenga, como tú dices, ¿no? Esa alma de cineasta, ¿no? Porque la película no sería lo que es sin esa conciencia, ¿no? Las fotografías, el Super 8, ¿no? Esto que él ha ido acumulando a lo largo de su vida finalmente se pudo materializar en una película, ¿no? Entonces, es nuevamente, ¿no? Como una sorpresa increíble poder trabajar con esa calidad de material de archivo, ¿no? De hecho, nosotros lo primero que hicimos fue enviar ese material a Nueva York, a que lo escaneen, a recuperarlo, pero la verdad es que Jorge siempre ha tenido un especial cariño por su archivo, ¿no? Uno va a la casa de Jorge y ve su oficina, ¿no? Y está organizada por fechas, tiene sus fotografías, sus vinilos, entonces en ese sentido fue muy rico, ¿no? Poder encontrarse con una persona que tenía tan presentes sus recuerdos, ¿no? Eso fue realmente increíble. Ahora, para acabar, cerrar el tema de los Mirlos y hablar del futuro documental, una última pregunta. De tu experiencia como director de esta película y habiendo tenido tanto contacto con la historia de los Mirlos, con los propios Mirlos, con su influencia, ¿cómo podrías resumir tú la importancia de los Mirlos? Bueno, yo creo que es bien importante cómo Jorge Rodríguez y los Mirlos tienen un impacto en nuestra música por la forma en la que ellos tienen muy presentes sus raíces. Eso me parece que es bien importante, ¿no? Ellos son de Moyobamba, pero migran a la capital a buscar su futuro, ¿no? Y en ese sentido creo que lograron todo lo que se propusieron como músicos, ¿no? Y creo que llevaron mucho más allá, digamos, ese objetivo de músicos y trascendieron. Creo que no hay persona que no se emocione cuando escucha, digamos, a los Mirlos y siente, ¿no? Lo que ellos intentan transmitir, que es su cultura, ¿no? La cultura de la selva, ¿no? Y en ese sentido, creo que son como una ventana, digamos, a lo que es, digamos, nuestra Amazonía y lo que dicen en sus canciones, ¿no? Entonces, creo que es algo por lo cual, o sea, definitivamente hay que sentirse orgullosos, ¿no? Sobre todo cuando es súper palpable, digamos, esta influencia que ellos han ido dejando a lo largo de casi 50 años de trayectoria. Ahora, ¿qué es lo que se viene primero para la película? ¿Quieren estrenarla en cines? ¿Ves esa posibilidad? ¿Piensan llevarla a alguna plataforma de streaming? ¿Ha habido algún acercamiento de alguna distribuidora? Y además, ¿qué otro circuito? Me dijiste que había imitaciones. ¿Va a haber en qué otros festivales a poder ver la danza de los Mirlos? Y también eso me hace acordar que me parece que va a tener una función más en estos días, en lo que sería lo que te parece el festival también, al menos en esta semana también. Sí, sí, sí. De hecho, hay una función hoy y el día 17 en la sala azul del Centro Cultural de la Católica. Es de hecho la última oportunidad que se tiene por el momento para ver la película en salas. Nosotros tenemos pensado un circuito de festivales con foco en el documental musical que nos interesa mucho
donde nos interesaría mucho poder participar. De hecho, durante la pandemia tuvimos participación en varios festivales, y eso nos ayudó mucho a ponernos en contacto con gente que de hecho está esperando el corte de la película para evaluarlo, ¿no? Nosotros ya hemos sido seleccionados para el Festival de Viña del Mar. Esta es nuestra primera selección oficial. De hecho, sucedió ayer. Bueno, el festival pudo ver Work in Progress, la película, y me imagino que también ahora este nuevo corte, pues, ¿no? Entonces, ahí, digamos, empieza nuestro recorrido por festivales, y la idea es, obviamente, pensar en un estreno comercial, que yo siento que es importante, ¿no? Es uno de los primeros, si no el primer documental de una banda peruana en formato de largo, ¿no? Entonces creo que vale la pena ir a verlo, experimentarlo, jugarlo, ¿no? Yo creo que es una película que muchos cinéfilos, amigos musicales y en general el público podría disfrutar. Y después de eso, obviamente, pensamos en plataformas digitales, ¿no? Yo creo que el público de los Mirlos es internacional. Creo que es muy importante intentar acceder a una plataforma de ese estilo, ¿no? Y llevar la película a todas partes, básicamente. Muchas gracias, Álvaro, por la entrevista. Más bien, como, nuevamente felicitaciones por el documental. Y ojalá que más personas pues tengan la oportunidad de verla pronto, ¿no? Como mencionas, hay esta última oportunidad por el momento en la Sala Sur de la Católica. Pero ojalá pronto llegue a salas, a cines o aunque sea pantallas de streaming, ¿no? Muchas gracias y muchos éxitos.